introducción para que entendamos qué es la iglesia. Si hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Entonces ahí claro, la iglesia universal. En realidad, que eso es el cuerpo de Cristo. Pero este cuerpo de Cristo, la iglesia universal, se manifiesta en congregaciones concretas. Cada congregación es una manifestación del cuerpo de Cristo, en total. ¿Me pueden seguir así? Entonces, de tal manera que la Biblia habla de que Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia es una unidad que sobrepasa mucho aún lo que era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque si hablamos del cuerpo de Cristo, si hablamos de un organismo, eso no es solamente una metáfora. No es solamente una metáfora. Porque, ¿cómo se llama este cuerpo de Cristo? El mismo espíritu de Cristo se une con tu espíritu. Por eso tú eres un espíritu con Él, ¿cierto? El mismo espíritu de Cristo se une con el espíritu de tu hermano. Por eso eres un espíritu con Él. ¿Me pueden seguir, sí? Entonces, somos nosotros todos juntos un espíritu con Él. Por eso si hablamos del cuerpo de Cristo, no hablamos solamente de una metáfora. Lamentablemente vivimos en una cultura que no entiende eso. Nosotros reducimos la relación con Dios a yo y el Señor y el Señor y yo y el Señor y el Señor y yo y el Señor y el Señor y yo. Y en realidad eso es solamente la base desde que partimos. Necesitamos una relación personal con el Señor. Pero ese no alcanza de una relación personal con el Señor. Tenemos que llegar al punto que podemos orar como el Padre Nuestro, donde ni una vez aparece la palabra yo. ¿Les llamó la atención? Eso es algo que, mira, aún yo, que lo explico en este momento, estoy todavía luchando para entenderlo en toda su profundidad, porque fue igual como usted fue formado por una cultura completamente individualista. No todas las culturas son así. Hay otros donde ahí los misioneros cuentan, el padre de la familia se convierte, automáticamente toda la familia se convierte. Eso no significa que no lo hacen con todo el corazón, lo hacen con todo el corazón, ¿sí? Un jefe de una tribu se convierte y toda la tribu se convierte. Hay muchos testimonios así. Y eso no significa que no lo hacen realmente de corazón. Pero hay culturas que son diferentes pero nosotros somos y por eso somos una cultura muy individualista y porque es muy individualista, muy egocéntrica. Incluso en nuestra fe somos muy egocéntricos. Preocupados del ego en realidad que de Dios. A veces transformamos en la iglesia. Si critica a la iglesia, mira, si realmente conscientemente criticaríamos así, podría ser útil también, ¿sí? Pero muchas veces tenemos una relación con la iglesia. Mira, ahí soy yo, aquí está la iglesia. Eso es un paradigma completamente equivocado. Completamente equivocado. Yo no puedo decir, aquí está mi dedo y aquí está mi cuerpo, ¿me entiendes? Es parte de eso. Y nos cuesta entender eso. Yo quiero empezar con esta introducción y ahora voy al libro de Hechos, capítulo 4. Ahí tenemos una oración
que tiene un efecto muy poderoso y hay que preguntar por qué esta oración tiene tal efecto. Hechos 4, desde versículo 24 hasta 31. Antes de esto pasó que Pedro y Juan sanaron un paralítico, y después de sanar el paralítico, Pedro predicó y se convirtieron 5,000 personas o tal vez más. Si es que contaban solamente los hombres, que en realidad no es tan seguro si realmente hacían así. Pero mucha gente, y claro, y después tomaron en prisión a Pedro y Juan. El Sanedrín, ahí las autoridades les prohibieron hablar de Jesús. Después de que Pedro hizo un poderoso sermón también a estas autoridades, fueron azotados y les prohibieron hablar de Jesús. Ahora regresaron y contaban todo lo que pasó. ¿Y cómo reacciona la iglesia? Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esa ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Temblar y todos seamos llenados del Espíritu Santo. ¿Sabe? A veces me canso, sinceramente, a veces me canso que giramos de tantos problemas. Hablamos todavía que hay que dejar el pecado, hablamos todavía de las cosas básicas. Es decir, a veces me canso de eso. De hecho, me canso de siempre que siempre giramos alrededor del problema y problema y problema y problema y no avanzamos con eso nada. Hermanos, no vamos a alcanzar la isla Tierra, no vamos a alcanzar nada aquí si no logramos, igual como esta comunidad, orar unánimemente. Todo avivamiento empezó porque ahí gente oró unánimemente. En toda la historia, yo voy a analizar cualquier avivamiento, tiene que ver con eso. Gente oró unánimemente. Aquí la iglesia oró. La situación era difícil. Ya empezó la persecución y por favor no digan ahora sí ya la persecución. Algunos dicen que a lo mejor una persecución ahí política es más fácil. Estoy en duda, yo soy de un país comunista y les puedo decir que casi acabaron con la iglesia en este país. Casi acabaron con la iglesia.
No piensan que una persecución es una cosa ahí heroica, así. Mira, donde tú notas en China, por ejemplo, era diferente, pero ahí empezó la persecución en medio de un avivamiento y no pudo frenar el avivamiento. Pero voy a ver donde hay persecución y hay una iglesia domina, la iglesia desaparece casi. No es tan fácil con la persecución que heroicamente, no. Esta gente era gente normal, eran madres y papás que tenían hijos como ustedes, o muchos de ustedes. Tenían sus cosas, tenían cosas para perder. No era gente, digamos, que les gusta el dolor. A nadie nos gusta el dolor, ¿sí? O si a alguien le gusta, entonces necesita administración. ¿Ya? Y en ese hubo un entusiasmo el día Pentecostés de cómo entusiasmar a la iglesia. Sí, ahí había llegado el Espíritu Santo, todo lleno del Espíritu Santo. 3,000 personas se habían convertido. En ese momento toda la iglesia era muy joven. La mayoría eran todavía bebés, niños espirituales. No tenían ni lejos tanto conocimiento como nosotros ya tenemos. No había tanto tiempo todavía. Nosotros andamos mucho con años ya y no sé cuántas enseñanzas hemos escuchado así. Pero ¿qué pasa? De repente sus líderes principales son detenidos. Claro, pasó algo maravilloso, se convirtió un montón de gente, pero ahora imagínate, vuelven los líderes y dicen, mira, fuimos azotados. Mira, no te pienses que es tan fácil ese asunto. Imagínate que si te dan 39 golpes con un látigo fuerte, esas heridas necesitan más o menos 8 semanas para que se sanen. Tú no sabes cómo dormir en la noche después de una procedura así. Entonces ahí llegamos así y contaban todo y dicen, mira, tenemos prohibición. Nos prohibieron hablar de Jesús. Claro, ellos mismos, Pedro y Juan, ya habían dicho a las autoridades mismos, ¿consideran ustedes si se debe obedecer a los hombres más que a Dios? Por supuesto que no. Hay que obedecer más a Dios que a los hombres, ¿sí? Entonces ahí está la sombra y todos ahora saben, no, desde en adelante me puede costar seguir a Jesús. El mismo Jesús lo había avisado, ¿sí? Y tú piensas que solamente porque no hay una persecución política, no nos cuesta. Seríamos los más pobres del mundo si sería así. Porque tendríamos que decir, porque no hay una persecución política, es imposible vivir como cristiano, porque dice Pablo en 2 Timoteo que todos que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Todos, no deja excepción, ¿sí? Hay tiempo más tranquilo, hay tiempo más difícil. Pero ahora la iglesia se enfrenta a esto, que va a ser difícil. Tiene las autoridades contra sí, tiene gran parte del pueblo contra sí, y va a ser difícil. Entonces podrían preguntar, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué lo permito así? No, ellos se ponen a orar. Y oran así, que el resultado de esta oración es que todos fueron llenados con el Espíritu Santo.
Mira, ahí hay una cosa en la traducción. Dice aquí también en la Reina Valera que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En realidad hay que diferenciar en griego dos cosas. Lleno del Espíritu Santo y llenado del Espíritu Santo. Esas son cosas diferentes. Por ejemplo, cuando en el capítulo 6 de Hechos eligen diáconos, entonces ahí tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Pero en el texto griego se usa dos formas diferentes. Se usa un adjetivo o se usa un participio. Y el participio se usa en cosas puntuales, como aquí. Ahí oran y son llenados con el Espíritu Santo. Pero eso es algo puntual, eso es en este momento, Él te les empuja. Mientras sea lleno del Espíritu Santo, no es producto de una llenura puntual que de repente viene y lo hace un poco así y después estás lleno. No, ser lleno del Espíritu Santo es producto de madurez en la fe. Porque a veces la gente se confunde y busca experiencias acá y experiencias acá. Nada, ninguna cosa que caes al piso o tiemblas o tiene la risa santa, como dicen, o cualquier manifestación o sin manifestación, ninguna cosa jamás va a reemplazar que tiene que pasar un proceso de maduración. Quiero que al digo aclarar que para que nadie se confunda, ¿sí? Esta gente igual necesita un crecimiento así, pero recibe poder. Recibe poder en este momento, ¿sí? El lugar. ¿Saben? Perdóname, si la gente cae al piso, esto puede ser una manifestación del Espíritu Nuevo, o puede ser que no. Esto nunca se sabe en el fondo, ¿sí? Yo sinceramente estoy buscando las manifestaciones bíblicas así. Yo quiero manifestaciones. Aquí me entienden, yo no hablo mucho del tema, pero yo anhelo manifestaciones del Espíritu Santo. Pero anhelo manifestaciones que son así que nadie pueda decir que eso es por el volumen de la música, o eso es por un proceso de dinámica del grupo, eso es porque estas cosas, ¿saben? Estas cosas que caen, que se ríen, pasa en diferentes grupos, en diferentes religiones. Pero que tiembla el lugar, eso no pasa. Eso no pasa tan fácilmente en un lugar, ¿me entienden? Entonces era fuerte y todos recibían el poder del Espíritu Santo. ¿Cree que esto pasa en el Centro de Gracia? Sí. Yo también lo quiero. Pero ¿cuándo pasó? ¿Cuándo oraron? Pero ¿cómo era la oración? Primero era unánime. Primera era una oración unánime. ¿Saben, hermano? Ahí es el punto donde tengo un gran dolor en mi corazón. Porque desde muchos años que ya no veo la iglesia unánime. Yo me recuerdo cuando llegué a Valdivia, llegué a la luterana primero, entonces pasaban dos cosas. Pasó como una división dentro de la iglesia, pero era una división más de que aquí eran gente que buscaba la gloria del Señor y era gente que buscaba mantener el sistema como era. Y en este grupo que buscaba la gloria del Señor, mira, la gente igual no es que hicimos todo bien, no es que todos tienen problemas con su carnalidad, ¿sí?
Pero pasó algo. Ellos estaban unánimes. Yo me recuerdo en tiempos que trabajaba como pastor y tenía un grupo fuerte, unánime. ¿Saben qué pasó? Tuvimos un crecimiento realmente fortísimo. En los primeros tres años. Las entradas de la iglesia luterana, una iglesia de gente muy rica, y la gente que se convirtió más tarde no era tan, un gran parte no era tan rica, pero los ingresos de la luterana se triplicaron. Y todavía me recuerdo cuando la primera vez noté que no hubo unidad. No quiero ahora contar todos los detalles. Pero ahí, mira, cuando se va la unidad, con la unidad se van muchas cosas. Se va el entusiasmo. Se va el gozo colectivo, ¿sí? Se va el poder. Una iglesia sin unidad es como una ciudad sin muro. Ahí los enemigos entran y siempre se necesita entonces de las personas que se ponen en las brechas, ¿no? Pero algunas se cansan mucho en eso. Y quiero que entiendas que la unidad no es el resultado de que somos perfectos. Nadie es perfecto, ni nadie de ustedes, y yo tampoco. Siempre estamos gente que está en camino, estamos en un proceso de transformación, ¿sí? La Biblia es muy realista cuando en Colosenses 3, por ejemplo, dice soportaos los unos a los otros. Entonces la unidad no es producto de que toda la gente ahí es tan simpática que no te cuesta estar unido con nadie, ¿me entiendes? La unidad, para lograr unidad, primero tenemos que entender que en el fondo, por eso la introducción que hice antes, somos unos. Porque somos miembros del mismo cuerpo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando mis miembros no están unidos en sí? Hay enfermedades que los miembros se mueven descoordinadamente, ¿sí? Pero es una enfermedad. Pero somos uno. Y por eso, lo que el Señor quiere es que seamos uno. Tú sabes que a Jesús una vez le reprochaban que echó fuera los demonios a través de Beelzebú. ¿Ya? Entonces, en su defensa, una cosa que dice es ridículo. ¿Cómo puede echar fuera los demonios a través de Beelzebú? Porque ¿cómo el diablo va a echar fuera el diablo? Porque un reino que no está unido en sí se derrumba. Pues el diablo tiene su nombre. Viene de un verbo, diabolo, con o largo al fin, o el infinitivo diabola.
es Tirá, y día significa como entre medio, entonces Tirá algo entre medio. Imagínense, están ahí un grupo junto y yo tomo aquí una bomba de agua ahí, y lo tomo y les tiro en medio del grupo, entonces todo el grupo se van a correr. ¿Me entienden? Sí. Y así se separan. El diablo es que tira cosas entre medio y separa, divorcia, destruye la unidad. De este tiene su nombre. Nunca tienes que preguntarte si de repente tienes tabúes de tu cónyuge, no tienes que preguntarte si esta viene de Dios o viene del diablo. Está definido completamente quién es que quiere divorciar. ¿Por qué? Porque él tiene el lema como los romanos: divida y reinarás. El imperio romano siempre estaba preocupado para que los pueblos que tenían subyugados no logran unidad, porque ahí este sería el fin del imperio romano, ¿sí? Entonces siempre estaban preocupados que estén divididos entre sí, porque con eso los podían dominar. Ya cuando pasó el pecado original, tú notas ya este principio. Después del pecado original, mira, se esconden de Dios, destruyó la unidad entre los hombres y Dios. Pero cuando Dios al fin pregunta a Adán, entonces Adán dice: mira, esta mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. Entonces, ya no está en la misma unidad entre los dos como era antes, ¿sí? Amados, Jesús oró en Juan 17 sobre todo por dos cosas. Que Dios nos mantiene en dos cosas: en verdad y en unidad. Estos son los dos grandes temas de la oración que Jesús... Porque también oró, esta misma oración también oró en Getsemaní. No solamente que esta copa pasa, también eso. También intercedió por nosotros. Jesús sabía dónde está. Jesús conoce al enemigo, ¿sí? Entonces, lo que pide es que seamos unos, pero ¿cuán unos? Como Él y el Padre son unos. Amén. ¿Te imaginas cuán uno? Así como Él y el Padre son unos. Me alegré mucho el lunes que había más gente en la intercesión. Pero ¿cómo me gustaría que de repente, sin excepción, toda la iglesia siente el deseo que Jesús sea glorificado aquí en esta isla Teja? Que todos tengamos el mismo deseo, que todos tenemos un fuego interior para el reino de Dios se desarrolle aquí. Y que todos por eso estemos orando unánimamente. A lo mejor no logramos que todos puedan estar físicamente juntos en eso, pero que unánimamente nos motive la misma oración. Siempre habrá cosas que corregir. Y hay que corregir cosas que hay que corregir, ¿sí?
Pero esto no debería ser nunca motivo para que salgamos de la unidad con los hermanos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Lo que destruye la unidad, sobre todo, es la boca. La boca. Hermano, a mí me duele que de repente ver personas que están entusiasmadas con la iglesia, recién nuevo en la fe, recién convertido, entusiasmados con la iglesia, se dan testimonio como sienten la presencia del Señor y de repente cambian. De repente tienen una actitud y nunca pueden recuperar la actitud que tenían. Porque fueron envenenados por la boca de algunos. Y si hay algo que hay que corregir, dilo a la dirección que corresponde. Pero no hablas sobre ninguna mano detrás de su espalda. Y por favor, tampoco sobre mí. Amén. Si viene algo, dímelo. No te puedo prometer que te voy a tratar que lo recibo de mejor forma, pero a veces no lo recibí de mejor forma. Pero puede pasar ese riesgo, ¿sí? Puede ser que te doy razón, puede ser que no. Pero ahí tú hiciste tu diálisis, ¿sí? Pero la unidad, hermanos, es un tesoro que no podemos permitir. No, ya permitimos que eso no fue robado, lo tenemos que recuperar. Amén. Lo tenemos que recuperar. Un año más. Yo deseo que podríamos orar en nuestra iglesia un año